Criticar solo por ego. Caparrós a favor de las medidas del gobierno, pero algo no le cierra. Junto a nuestro muy querible y frecuente visitante Eduardo Anguita, Martín Caparrós escribió el libro La Voluntad, considerado uno de los mejores sobre los que se ha dado en llamar los 70. ¿Y cuál es la sensación que privilegias de los 70, de lo que quedó de los 70? No digo ideológicamente, la sensación que te quedó. La voluntad de cambiar las cosas. El libro de Anguita y de Caparrós que refleja la militancia de aquellos años y que se llama La Voluntad, creo, no sé a quién se le ocurrió ese nombre, La Voluntad, pero realmente creo que dieron exactamente en lo que significó. Casi opuestas posiciones políticas tienen hoy los coautores y veamos cómo explicaba la cuestión anoche Caparrós. Entre tantas cosas que escribiste, una obra monumental fue La Voluntad. Sí. Una especie de historia de la militancia, las organizaciones armadas, de su nacimiento hasta la dictadura. Y lo escribiste con Eduardo Anguita. Supongo, hoy vos sos crítico del gobierno, como acaba de quedar en claro, Eduardo está dirigiendo un diario oficialista. Sí. Supongo, me puedo equivocar, pero supongo haber estado escribiendo tanto tiempo un libro, deben haber pensado, mirado el mundo en ese momento, la política, bastante parecido. Hoy, sin embargo, están en posiciones muy distantes. ¿Cómo explicas eso? Si es que es así. Sí, obviamente podemos tener, tenemos diferencias. No es fácil de explicar. La sensación que suele darme es que este gobierno muchas veces toma medidas que a mí me gustarían, pero con algún tipo de fin que termina por no gustarme, o de alguna manera que termina por no gustarme. Por ejemplo, yo creo que las AFJP tenían que volver al Estado, que la jubilación tenía que volver al sistema de reparto. La ruptura del monopolio sobre el fútbol. Se usa eso como una herramienta proselitista. Se habla mucho de eso, se habla mucho de los derechos humanos del año 76 o 78. Se hace mucho menos sobre los derechos humanos del año 2010. O sea, siempre hay como una dirección que a priori a mí me gustaría, que lleva finalmente a un lugar con el que no estoy de acuerdo. Y pienso que en este último caso, por ejemplo, en el caso de Papel Prensa, me parece como un buen ejemplo, quiero decir, pero que en vez de discutir eso, el gobierno, en términos de, bueno, dos grandes diarios no pueden manejar el mercado de papel, hay que cambiarlo porque en términos de justicia social, digamos, y de equidad de la difusión de la palabra, es intolerable. Que en vez de eso hayan armado toda esta historia confusísima del grupo Greiber, del 76, de Papaleo, de toda una serie de fantasmas del pasado, en vez de ir a la discusión concreta de los hechos políticos actuales. Te dirían que esa discusión también la está dando con el proyecto enviado al Congreso. Sí, pero ¿qué quedó? O sea, la presentación de Cristina fue 1 hora y cuarto sobre lo que habría pasado entre noviembre del 76 y marzo del 77 y 5 o 10 minutos de la ley del Congreso. Yo creo que la proporción, si hubiera sido exactamente la inversa, habría estado de acuerdo. De todas maneras, me parece una medida que, en principio, me parece bien. Las preguntas del día formuladas con mucho respeto hacia Martín. 1. ¿Tiene algún viso de seriedad un análisis político basado en la adivinación de una supuesta intencionalidad? 2. Posturas tan puristas. ¿Qué experiencia de gobierno mundial reivindican, ya sea en el presente o en el pasado? ¿Será quizás que demasiado ego exige un lugar de notoriedad imposible de ocupar al existir un gobierno que, aún con errores, hace más o menos lo que siempre pregonó Caparrós, o La Nata, o Majul? No, lo último fue un chiste. Esto dijo ayer Caparrós. Yo escribí en el año 98, si no recuerdo mal, una columna de opinión en la revista 23, donde creo que debías estar. No, debía ser un poquito más adelante. 99 o por ahí. Diciendo que me parecía que había que empezar a hablar mucho menos de los 70s, en la medida en que eso desviaba
la energía política y social que tanto se necesitaba en la Argentina, en un país donde había tantos problemas tan urgentes en el presente y en el futuro. Hablar del pasado era, por supuesto, necesario, pero había que limitarlo en la medida en que era un lujo que no siempre podíamos darnos. Sin embargo, su aludido libro La Voluntad, ícono de revisionismo setentista, fue escrito en 1998. ¿Cómo es? ¿Con La Voluntad se pretendía abrir un debate o cerrarlo? Bueno, muy interesante porque además lo que dice Caparrós lo sostiene mucha otra gente, ¿no? Sí, por eso es interesante, no porque lo diga Caparrós, digamos. Me parece que esta posición tiene alguna relevancia para ser comentada en este programa porque expresa lo que expresa un sector del centroizquierda argentino, no porque lo diga específicamente Martín Caparrós, que está bien, es una persona de la cultura argentina, pero tampoco es, no sé, me llamó mucho la atención eso de que pensara que no había que hablar más de los 70 después que él escribió los 2 tomos. Hablé yo y se callan todos, ¿viste? Me parece sí, una posición realmente... No me toquen el kiosco. Ahora, sobre esa posición, que hay mucho para hablar, no lo vamos a agotar ahora, ¿no? Porque son aquellos de quienes... con los que nos gustaría ser amigos, digamos, juntar fuerzas, articular, ¿no? Porque sí, parece como que queremos las mismas cosas, solamente que nosotros no nos damos cuenta de algunas cosas que ellos sí. Y me parece que se habla mucho más y está mucho más identificado el elitismo de derecha que el elitismo de izquierda. Me parece que siempre, en todas las latitudes, en todas las etapas, hubo sectores de izquierda absolutamente elitistas, que no soportan compartir su saber y sus creencias con multitudes y por lo tanto no buscan acumular poder, porque no buscan llegar al poder, porque les gusta más la lucha que la victoria. Y esto es una concepción de la política, por eso nunca nos vamos a poner de acuerdo. Bayer, ¿usted comparte alguna de estas sensaciones en cuanto a que el gobierno toma buenas medidas, pero que detrás hay intenciones ocultas y medio siniestras? No, yo no he comprobado nada de eso, ¿no? Lo único que me parece que Caparrós tiene derecho a decir lo que le parece, pero estoy en desacuerdo con él en eso de que no hay que hablar tanto de los 70, creo que sí. ¿Qué nos pasó a los argentinos, no? De pronto esos... Él escribió los libros más gordos de los 70, además. Sí, sí, y muy buenos, por otra parte. Buenos. Con la documentación principalmente. No, yo lo único que digo, si estoy de acuerdo en muchas cosas con este gobierno, como por ejemplo esto del juicio a los criminales de las dictaduras militares, a los de la desaparición de personas, al robo de niños, al arrojar prisioneros desde aviones al mar, por ejemplo. Eso me parece, y debemos reconocer que es el primer gobierno que lo hace así, en esta forma, desde que recuperamos la denominada democracia. Por otra parte, hay leyes interesantes que otros gobiernos no hicieron, como por ejemplo de los medios de comunicación, o el asunto de volver las jubilaciones al Estado. Eso me parece muy positivo. Ahora, en otras cosas, para lograr una verdadera democracia andamos muy despacio, debemos decirlo. Es decir, por ejemplo, yo me gustaría que hubiera planes de vivienda para terminar de una vez por todas con las villas miserias. Porque sostengo, y lo he repetido 10.000 veces, que no hay verdadera democracia mientras haya villas miserias en un país. No hay verdadera democracia mientras haya un nivel de desnutrición de nuestros niños, que ha bajado, sí, últimamente, pero que existe. En un país donde hay niños con hambre no hay una verdadera democracia. Y tampoco hay una verdadera democracia cuando hay gente sin trabajo. Entonces nos falta para hacer. Y hay que decirlo esto para que sirvan como espuelas hacia una verdadera democracia. Es decir, no es por el afán de criticar. No, es que uno siente que a este gobierno se le puede exigir, a otro gobierno no se le podría pedir nada. Yo creo que sí, y hay que decírselo. Y no puede ser que a 200 años de ese 25 de mayo tengamos la Villa 31 a 18 cuadras del Cabildo, donde se proclamaron aquellos documentos impresionantes,
hay que leer algunos documentos sobre la... Bueno,